Señores periodistas, tengan ustedes muy buenas noches. A continuación, daremos a conocer las principales actividades desarrolladas por la señora Presidenta Constitucional de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. El día de ayer, la señora Presidenta de la República inauguró la 18ª Escuela Bicentenario, institución educativa 1267 en Lurigancho, Chosica. Asimismo, en esa actividad se reiteró el llamado al sector privado, a los gobiernos regionales, locales y a las organizaciones sociales para que refuercen el pacto por la educación que impulsa el actual gobierno. Asimismo, el día de hoy, la Presidenta de la República participó en la ceremonia de presentación de la aeronave ambulancia aérea que se realizó en la base aérea Las Palmas para el traslado de personas en situación de emergencia desde cualquier lugar del territorio nacional. El día de hoy también, en horas de la tarde, la Presidenta de la República participó en la ceremonia de entrega a la Policía Nacional del Perú de 70 vehículos incautados, esto con fines de asignación, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y el patrullaje. Esta entrega se realizará con 40 unidades en la ciudad de Lima y 30 unidades en las demás regiones del interior del país. A nuestros compatriotas quechohablantes les decimos: Shainan, Hatun Umayej, Dina Boluarte, Yachtanchismanta, Yankashan, Ñohanchisraiku, Hankunaraiku, Hinaspanisaikичis, Yankasun, Juñunakuspa, Yapallanchis, Mana, Chechninakuspacho. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojosa. Ahora vamos con las preguntas de los medios de comunicación. Cristina Gálvez, de La República. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Cristina Gálvez de La República. Preguntarle en primera instancia por qué la presidenta Dina Boluarte no ha asistido a la comisión de fiscalización que ya se tenía pactada, bastante importante tras los informes que se han hecho en diferentes dominicales a medio televisivo. ¿La presidenta es o no es responsable en este caso de algún encubrimiento en el caso El Cofre? Por otro lado, sí preguntarle por qué se está pidiendo el apoyo a Estados Unidos respecto a los militares en los días de APEC, y teniendo en cuenta que no solo son los días de APEC, sino son del 4 al 24 de noviembre. ¿Ya tiene conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para poder solicitar ese apoyo a través del Congreso de la República? Finalmente, sí decirle a la presidenta cuándo volverá a tener aparición en los medios, ya que siempre que aparece pasan 100 días para que no lo vuelva a hacer. Entonces quisiéramos saber si vamos a poder conversar con ella directamente y cuáles son las medidas exactas que se van a tomar ante los anuncios que se han hecho ya precisamente del área de transporte, el sector de transporte, ante los paros en los días importantes como los de APEC. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Son varias interrogantes. La primera de ellas: ¿por qué la señora Presidenta de la República no asistió a la Comisión de Fiscalización? Para ello es importante recordar a la ciudadanía que los peruanos elegimos un presidente de la República para desarrollar funciones de Estado. De acuerdo al artículo 118 de la Constitución Política, la Presidencia de la República tiene como función dirigir la política general de gobierno, es decir, establecer los grandes lineamientos de gobierno. No le corresponde, no es facultad ni función de la señora Presidenta regular el uso de los recursos en el despacho presidencial. La solicitud remitida por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República invita a la señora Presidenta para que dé cuenta del uso de los recursos asignados al despacho presidencial. Esta función
corresponde a otros funcionarios gubernamentales, más aún si tenemos en cuenta que el Estado se rige sobre la base de sistemas administrativos. Cada uno de estos sistemas administrativos tiene un funcionario responsable y tiene un ente rector. Es en ese sentido que Presidencia de la República ha dado respuesta a esta invitación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, expresando además toda la voluntad para transmitir la información que requiera la Comisión de Fiscalización a través de los canales respectivos, es decir, a través de los funcionarios competentes. En términos muy sencillos, para que nuestros ciudadanos tengan cabal conocimiento de este hecho, la señora Presidenta, de acuerdo a la Constitución, establece lineamientos generales de la política de gobierno. No es responsable sobre la ejecución de compras, cuántos papeles vamos a adquirir, cuál es el kilometraje del vehículo, cuál es el combustible, los volúmenes, etc. Estas funciones le corresponde a otros funcionarios del despacho presidencial y se le ha pedido a la Comisión de Fiscalización que remita un pliego con las preguntas respectivas y serán los funcionarios competentes quienes emitan las respuestas oportunas. Respecto a la participación de algunos efectivos militares de otros países, desde ningún punto de vista el país solicita el apoyo, como se ha insinuado, de algún país extranjero. Los procedimientos de ingresos de militares al territorio nacional se encuentran debidamente regulados por normas específicas y requieren la autorización del Congreso de la República de acuerdo a ley, tal cual nuestras Fuerzas Armadas también, en una serie de intercambios que se realizan en diferentes países civilizados, realizan, y este es un procedimiento regular que se viene realizando hace mucho tiempo atrás en gobiernos anteriores y forma parte de una buena práctica de los institutos armados de los países, repito, de orden civilizado. Respecto a digamos ya una situación que fue explicada en reiteradas oportunidades, inclusive a través de esta vocería presidencial, reiteramos una vez más que desde Presidencia de la República nunca se ha favorecido, ni mucho menos se ha trasladado a persona alguna que tenga pendiente una requisitoria expedida por el órgano jurisdiccional. En relación a la paralización, lo que debemos decirle a nuestros compatriotas que uno no destruye lo que ama. Nosotros amamos el Perú. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor a los intereses de la patria. En un momento donde el Perú se pone en vitrina internacional, donde las 21 economías más importantes del planeta nos visitan, países como Estados Unidos, Japón, Corea, China, importantes economías vinculadas al desarrollo nacional, donde el Perú estará en el centro de la opinión internacional para promover más inversiones, para generar más empleo digno, para promover el turismo. Los peruanos tenemos que sentirnos orgullosos de esta posición del Perú en el contexto internacional y coadyuvar para que el desarrollo del foro APEC sea exitoso en beneficio de los intereses del Perú. Todo aquel que pretenda mostrar una imagen distinta del Perú, no solamente del gobierno, del Perú ante el extranjero, desde nuestro punto de vista, es un traidor a los intereses de la patria, como ya lo han dicho varias voces responsables en estos medios. Gracias. Ahora vamos con la pregunta de Jason Latorre de Latina. ¿Cómo está, señor Freddy? Ante todo, buenas noches.
Hoy se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso el señor Gabriel Herrera, presidente de la Junta de Propietarios de la Residencial Mykonos en Asia. Bueno, la presidenta no lo hizo. Considero que pudo hacerlo, pudo ser una oportunidad para poder sincerarse ante la ciudadanía. El señor ha dicho que la presidenta no figura en el registro de ingreso ni ningún vehículo oficial a dicho condominio, algo que la presidenta señaló que ingresó y ella ha negado incluso que el vehículo haya regresado vacío desde ese punto. Lo mismo ha señalado el señor Félix Montalvo Guevara, chofer del cofre, y a propósito también su abogado, el señor Jesús Poma Zamudio. ¿Quién está mintiendo entonces? ¿El señor Herrera, el presidente de la Junta Vecinal Mykonos, o la presidenta de la República al señalar que finalmente estuvo ahí, pero el señor Herrera dice no estuvo ahí porque no figura en el registro que nosotros tenemos? ¿Dónde estaba la presidenta entre el 24 y 25 de febrero de este año? Gracias. Gracias, Jason. Bueno, reiteramos por enésima vez, la presidenta de la República, el día que es materia de todas estas informaciones, lo hemos dicho una y varias veces, estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima. Nunca se dijo que estuvo en esta residencia Mykonos. El dicho o la expresión de un tercero, propietario o administrador de este condominio, desde ningún extremo pone en duda o en entredicho lo manifestado por la presidenta. La señora presidenta jamás dijo que estuvo en el condominio Mykonos específicamente. Lo que se ha señalado es que la señora presidenta estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima. Se ha explicado en reiteradas entrevistas por diferentes voceros del Poder Ejecutivo el procedimiento que, bueno, hasta ese momento era reservado, como tiene que ser, pero ahora ya es público, que hay un dispositivo de seguridad a través del cual se traslada la primera mandataria de este país, donde hay un vehículo que no es que el vehículo per se sea el cofre. El vehículo adopta la denominación, que es una nomenclatura de seguridad de cofre, cuando traslada a la presidenta de la República. Pero un procedimiento, y nuestros amigos, policías, militares nos van a entender rápidamente, y me extraña que todavía hasta ahora no se haya entendido, lo que significa el procedimiento del relevo. El relevo consiste en que personal policial, que todos sabemos tiene un turno especial, 24 por 24, concluye su turno y es relevado. Se produce el relevo, como se ha explicado en reiteradas oportunidades, llega el vehículo, ingresa al punto donde el vehículo anterior permaneció pendientes de las necesidades de desplazamiento de la señora presidenta, se releva con el personal y el personal saliente retorna con el vehículo Lexus, como se ha señalado, y el vehículo blanco se adecúa al nuevo dispositivo de seguridad. Es un procedimiento absolutamente regular en el desplazamiento de la primera mandataria de este país. De ahí empezar a articular una serie de leyendas de que el vehículo regresó solo. Claro que regresó sin la presidenta porque hemos señalado que había un relevo. Llega un vehículo, releva al que permaneció en la noche en un lugar público, como se dijo, frente a las instalaciones de una comisaría de la Policía Nacional del Perú, un espacio totalmente público, abierto. Obviamente, por tema de seguridad, se instala en un espacio de esta naturaleza, se releva el personal, retorna y se queda el siguiente vehículo que asume las funciones de cofre porque la señora presidenta se va a trasladar en este vehículo. En todos estos hechos no encontramos ningún aspecto que genere esa suspicacia. No, claro que si tenemos una finalidad de levantar una información con la finalidad de hacer conjeturas, pues podríamos encontrar pequeños detalles que son totalmente intrascendentes.
Lo central aquí, y se ha dicho, y esa es la única verdad de todo esto, es que la señora Presidenta de la República, un día fin de semana, se trasladó a las jurisdicciones del sur de Lima, que es lo que se ha dicho en todo momento. Luego, de repente le damos la oportunidad de una segunda intervención para hacer una repregunta, con todo gusto la vamos a absolver. Sin embargo, no hay ninguna contradicción y para ello se tiene todos los registros al detalle. Número de kilómetros, conductores, vehículos, personal que participa en el traslado de la señora Presidenta, información que se ha proporcionado al detalle a la Fiscalía cuando fue solicitado. De tal forma que no hay desde Palacio de Gobierno ninguna intención de esconder información alguna, porque reiteramos, el tema es total y absolutamente claro. Ahora vamos con la pregunta de Giancarlo Cesarego de Exitosa. Buenas noches, vocero, Giancarlo Cesarego de Exitosa. Le quería hacer dos consultas puntuales. El día de hoy, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se ha pronunciado sobre esta lucha que viene liderando el Poder Ejecutivo contra la delincuencia, contra la criminalidad. Él ha indicado de que se deberían modificar los mecanismos. En esa misma línea, el día de ayer, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, brindaba declaraciones a los medios de comunicación indicando que en San Juan del Lurigancho se habían reducido la tasa de asesinatos. Prácticamente en simultáneo asesinaron a una persona en 10 de octubre. Queríamos saber si ya han reconsiderado, ya se está haciendo un nuevo planeamiento ante esta situación que viene azotando, asolando, dejando en zozobra a la población, además de la evidente preocupación por el APET. Muchos ciudadanos piensan que hay una mayor preocupación por el APET que por la seguridad ciudadana. Y en esa misma línea, el gobierno de la presidenta actualmente lleva mes y medio sin nombrar a los nuevos miembros del directorio de Petroperú. Continúa pasando el tiempo, incluso ya se indican, ya hay voces que incluso habría una paralización por parte de los trabajadores del sindicato ante la falta de este directorio. Gracias. Gracias por la interrogante. En primer lugar, saludamos las expresiones del presidente de otro poder del Estado. Y en respeto a la división de poderes, no vamos a cuestionar ni pronunciarnos respecto a lo manifestado por otro poder del Estado. Pero lo que sí es cierto, y nuestros ciudadanos pueden apreciar diariamente, son las sendas intervenciones que realiza la Policía Nacional. Capturas, abatimiento de delincuentes, desarticulación de peligrosas bandas criminales, etcétera, etcétera. Claro que cuando salen estos logros, que forman parte de una política establecida por el gobierno y forma parte de la ejecución de un plan de seguridad ciudadano, hay quienes pretenden hacer esta distinción, ¿no?, entre los logros de la Policía Nacional. Pero cuando existen incidentes aislados, claro que los hay. En menor medida, por supuesto, que en otros países vecinos, tratamos de responsabilizar al gobierno. Pero démosle una mirada integral. El gobierno, a diferencia de las gestiones anteriores, tiene una clara política de lucha contra la criminalidad y podemos visualizar los resultados todos los días. Es más, en los programas dominicales observamos cómo gran parte del tiempo se destina precisamente a mostrar estos logros y acciones que tiene nuestra valerosa Policía Nacional en una lucha frontal contra la criminalidad y que forma parte, reitero, de una política de seguridad ciudadana. Entonces, no pretendamos ver el fenómeno desde dos ángulos, ¿no?, que cuando se logra, como se ha hecho y se ha demostrado en casos, no solamente casos mediáticos, sino en el día a día, cuando se libera a un secuestrado, cuando se captura o se abate a un delincuente en la vía pública, muy bien, es labor de la Policía Nacional, claro que lo es. Pero cuando hay un incidente, como que también lo hay, distinguimos. No, esto es responsabilidad del gobierno, pero los logros no son responsabilidad del gobierno. No, aquí es una lucha donde estamos
involucrados todos, y el gobierno obviamente que tiene una clara política de lucha contra la criminalidad y con resultados y con logros, como usted ha señalado en el caso de San Juan del Lurigancho. Hay muchos distritos donde podemos visualizar objetivamente los logros que viene teniendo la Policía Nacional y que vamos a continuar en esa lucha frontal contra la criminalidad. Precisamente la próxima semana, el día martes 5, la Presidencia de la República está convocando a un Consejo de Estado a fin que los poderes del Estado podamos articular acciones en el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana para todos nuestros compatriotas. Respecto al tema de Petroperú, Presidencia de la República desde un inicio ha establecido con absoluta claridad la política respecto a esta importante empresa del Estado. Se ha dicho en su momento la importancia geopolítica de Petroperú, el valor social que genera, lo ha dicho la propia Presidenta de la República, Petroperú, y estamos trabajando en esa línea. En los próximos días se estará designando el directorio de Petroperú, cuyos lineamientos de acción ya están establecidos, y seguiremos en esa ruta. Ahora le toca el turno a Candy Quispe de ATV. Estamos en vivo para TV+. Vamos a trasladarle la pregunta al vocero presidencial. ¿Cómo está, señor Hinojosa? Muy buenas tardes. Efectivamente, la presidenta Dina Boluarte no ha podido acudir, o bueno, ha descartado asistir a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Sin embargo, el presidente de esta comisión ha dicho que la presidenta Dina Boluarte ponga un día y hora para que él o un grupo de la Comisión de Fiscalización acudan a Palacio de Gobierno para que pueda brindar sus declaraciones. Si bien es cierto, usted ha dicho que la presidenta de la República solamente ve temas generales de lineamientos de gobierno, es importante atender a la ciudadanía, sobre todo sobre este presunto uso irregular del vehículo presidencial llamado cofre, que habría favorecido a la huida de Vladimir Cerrón. Si bien es cierto, ella lo ha negado en reiteradas ocasiones, es importante dejar en claro este punto y que no asista a una comisión tan importante como es la Comisión de Fiscalización. Deja un mal sabor y cierta desconfianza por parte de la ciudadanía. Mi pregunta puntual es, ¿la presidenta de la República aceptará la visita de los miembros de la Comisión de Fiscalización? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Ya lo dijimos, y no es que lo diga el vocero presidencial. Basta remitirnos al texto constitucional para definir cuáles son las funciones y competencias de todos los servidores del Estado. Las funciones de la señora Presidenta de la República están establecidas en el artículo 118 de la Constitución Política del Estado. Claro que existen funcionarios responsables precisamente del uso de los recursos, y por supuesto que Despacho Presidencial se encuentra en toda la disposición, como que ya lo hemos hecho con el Ministerio Público, proporcionándole toda la información, toda esa información que se comenta, el nombre del conductor, el vehículo, la placa, el kilometraje, etcétera, etcétera. Es información que Palacio de Gobierno ha puesto a disposición del Ministerio Público. Y en la respuesta de la señora Presidenta de la República, a través del Secretario General, al presidente de la Comisión de Fiscalización, se le ha dicho precisamente ello. Remítanos la información que usted necesita para las acciones propias de esta comisión y serán los funcionarios responsables, llámese secretario general, subsecretario general, jefe de la Oficina General de Administración, Abastecimientos, o el funcionario que le compete, para proporcionarle la información. Claro que si pretendemos o insinuamos como que si la Presidenta de la República se abstiene de dar una información, podría haber una preocupación en los ciudadanos. Coincidimos con usted en ese sentido. Pero lo que aquí le estamos diciendo al ciudadano, que desde Presidencia de la República tenemos toda la disposición y lo hemos hecho, brindando toda la información solicitada,
no solamente por las autoridades competentes como la Fiscalía de la Nación, que respondimos, como lo dijimos, en el mismo día, sino por cada uno de los medios de comunicación. Cuando nos solicitan la información, se las proporcionamos automáticamente. Y yo reitero, este es un hecho comprobable, que toda información solicitada por los medios de comunicación o por cualquier ciudadano al despacho presidencial se la proporciona dentro del plazo establecido por ley. Si la Comisión de Fiscalización, con mayor razón, formando parte del Congreso de la República, solicita una información específica, despacho presidencial se la proporcionará en el plazo y cumpliendo las formalidades de ley. Claro que le vamos a proporcionar la información que nos solicita, pero pretender que la más alta investidura del Poder Ejecutivo, que es la Presidenta de la República, responda sobre cuántos galones de combustible se utiliza, cuánto de papel se compra en el despacho presidencial o cuál es el uso de los recursos, porque ese es el sentido de la invitación. Yo los exhorto a que revisen el documento, que es público, a través del cual la Comisión de Fiscalización solicita la presencia de la señora Presidenta, y nos daremos cuenta textualmente. Se cita a la Presidencia de la República, a la Presidenta de la República, para exponer sobre los recursos, el uso de los recursos asignados al despacho presidencial. Esa función, reiteramos una vez más, no le corresponde a la señora Presidenta, le corresponde a otros funcionarios que estamos con toda la disposición para proporcionar esta información siguiendo los procedimientos establecidos en la ley. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda de preguntas. Cristina Gálvez, de la República. Vocero presidencial, nuevamente preguntarle, porque se lo hice en la primera ronda, pero no se respondió acerca de, en conversación con la presidenta, ¿cuándo va a volver a aparecer en los medios? Y si reitero la pregunta, es porque para todos los periodistas que nos encontramos aquí es importante tener la presencia de quien precisamente es la cabeza de nuestro país y decirle cosas que a usted no le podemos decir, como por ejemplo, ¿por qué sigue manteniendo al ministro Santibáñez en una situación tan polémica y a la cual el problema no es precisamente sus estadísticas? El problema es que las estadísticas no están combatiendo la criminalidad ni están acabando con situaciones terribles en los estados de emergencia. Y el problema también es que se podría confirmar incluso esto al pedir el apoyo desde Estados Unidos con los militares en la presencia de las protestas que se van a realizar ante la APEC. Son situaciones que no se le puede pedir, o sería, mejor dicho, favorecido pedírselo exactamente a la Presidenta de la República, quien debería darnos una opción del por qué precisamente ella mantiene en la cartera al ministro del Interior, que está siendo juzgado no por los periodistas, sino por el pueblo. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, quisiéramos aclarar de manera categórica, una vez más, y esto tiene que ver con intereses más allá de lo cotidiano, que forma parte obviamente del tema político y del interés de los medios de comunicación, con un tema de país. Desde ningún punto de vista el gobierno peruano va a solicitar el apoyo, como se dice, de fuerzas extranjeras, de ninguna manera. Repito una vez más, los procedimientos de ingreso de fuerzas extranjeras, fuerzas armadas, inclusive con armamento al territorio nacional, es un procedimiento que se encuentra debidamente regulado. Invito a cualquier ciudadano, medio de comunicación, verificar a través del Internet todas las resoluciones legislativas de los gobiernos anteriores para verificar que este es un procedimiento regular y que, es más, nuestras Fuerzas Armadas, oficiales, personal militar, también realizan estas pasantías, viajes como militares a otros países con los cuales el Perú desarrolla lazos de cooperación. Y no por ello significa que nuestras Fuerzas Armadas están yendo a apoyar el orden interno. Hace algunos días o hace algunos meses, militares nuestros viajaron
por ponerle un ejemplo, Estados Unidos, y eso no quiere decir que en ese país estén requiriendo el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. Es algo que no corresponde ni siquiera someterlo a consideración porque es algo absolutamente regular. Respecto a la comunicación de la señora Presidenta de la República, diríamos que todos los días la señora Presidenta mantiene una comunicación directa, no solamente con los medios de comunicación, establece eventos, reuniones, coordinaciones, actividades masivas. El día de ayer estuvimos en Lurigancho, Chosica, por ejemplo, inaugurando una institución educativa. Damos cuenta a través de esta vocería de todas las actividades donde la señora Presidenta está interactuando con la comunidad, con nuestros vecinos, los ciudadanos, las organizaciones. Sin embargo, ya lo ha señalado en la última intervención que próximamente establecerá una mayor frecuencia para tener una comunicación directa con los medios de comunicación. Es el turno de Jason Latorre de Latina. Sí, señor Frey, para reiterar, usted niega que la Presidenta de la República haya estado en el condominio Mykonos de Asia, pero no dejemos pasar por alto la declaración del señor Félix Montalvo Guevara, chofer del vehículo presidencial, quien señaló que el 24 de febrero su patrocinado, el abogado señaló que su patrocinado recogió a la jefa de Estado en su casa de Surquillo y tras llevarla a los comicios en el Colegio de Abogados, se dirigieron hacia el sur, donde fue dejada en el condominio Mykonos. Entonces, ¿quién está mintiendo aquí? Gracias. Pero, nuevamente, no, como se dice en términos coloquiales, no pongamos palabras donde no se dijo. Nuevamente, en ningún momento desde Presidencia de la República se habló del condominio Mykonos. Eso es lo que señala el abogado del conductor que le dijo al Ministerio Público que es el lugar donde se verificará. Lo que en Palacio de Gobierno se ha señalado, y lo decimos una vez más, es que la Presidenta de la República se trasladó a la jurisdicción del sur de Lima. El lugar específico, tampoco yo dije que ingresó o no ingresó al establecimiento o al condominio Mykonos o a cualquier otro. No estamos hablando de estas particularidades. Lo que estamos hablando es un hecho general con la finalidad precisamente de coadyuvar al esclarecimiento de los hechos. La Presidenta de la República se trasladó a la jurisdicción del sur de Lima. El dicho del abogado, de lo que dice el chofer a la Fiscalía, bueno, es materia y competencia del Ministerio Público. Entonces aquí desde Palacio de Gobierno hemos sido categóricos y lo decimos una vez más. No se ha trasladado ni coadyuvado en favorecer a ningún prófugo de la justicia. Vamos con la última pregunta. Giancarlo Cesarego de Exitosa. Vocero, reiterando nuevamente el tema de la inseguridad ciudadana, hace un momento usted ha tenido duros calificativos contra las personas que quieren salir a protestar durante los días de la PEC, los ha calificado de traidores a la patria. Sin embargo, estas personas están reclamando, están eligiendo hacer esta protesta debido a la inseguridad ciudadana, debido a las extorsiones, debido a que si no pagan cierta cantidad de dinero terminan siendo asesinados, terminan dejándole granadas en sus negocios, en sus viviendas, etcétera. Y son esas mismas personas las que reclaman cómo es que el ministro del Interior continúa en el cargo pese a que, como usted lo señala, se dan estos resultados por parte de la policía. Sin embargo, lo que ve la ciudadanía no es eso. Ayer en simultáneo, reiterando nuevamente lo que le indiqué en la pregunta anterior, el ministro decía, ha bajado el nivel en San Juan del Lurigancho. Prácticamente al instante mataban a una persona en 10 de octubre. De igual manera, una hora después en Chorrillos mataban a otra persona. El día de hoy un menor de 16 años también fue asesinado en el Callao. 3 días antes los propios vecinos del Callao también indicaban que era el segundo menor de edad asesinado. ¿Habrá algún tipo de reflexión por parte del gobierno ante esta situación? ¿Calificar de traidores a la patria a los que marchan en lugar que a los delincuentes que tienen a la ciudadanía de esa forma? Yo sé que los ciudadanos perciben rápidamente que estas protestas tienen una agenda
política. Porque es muy sencillo el razonamiento. Un ciudadano honesto no lucha por la seguridad, por la tranquilidad, o reclama contra las extorsiones haciendo extorsión. Porque claro que se extorsiona a los transportistas que no acatan sus disposiciones. Claro que se genera inseguridad cuando se bloquea una vía, se quema llantas, se atenta contra la propiedad privada, se rompe lunas de los ciudadanos que transitan y decimos que luchamos por la tranquilidad. Y decimos que pedimos cesen las extorsiones cuando obligamos a aquellos ciudadanos que pretenden transitar libremente por la vía pública, los obligamos a quedarse bajo la amenaza de sufrir graves consecuencias en su vida y su integridad. Obviamente no, porque quien lucha por la tranquilidad es el ciudadano, como que sí los hay, y precisamente doy un ejemplo. El día de hoy, gran parte del día, se ha desarrollado una importante reunión de trabajo con el ministro del Interior en una instalación policial, 14 alcaldes preocupados, enfocados en el tema de la seguridad ciudadana, trabajando precisamente propuestas y alternativas. Pero no podemos pedir seguridad generando inseguridad. No podemos pedir que cesen las extorsiones extorsionando a quienes no hacen lo que yo quiero. Entonces eso es contraproducente. Obviamente que hay una agenda política sistematizada, planificada, financiada, con el único objetivo de debilitar las instituciones gubernamentales. Y más aún, si agregamos a ello la realización de un importante foro donde el Perú, el país, se pone en vitrina internacional para convocar inversiones que ayudarán a que nuestro país continúe su nivel de crecimiento, su desarrollo económico. Continuemos manteniendo la inflación controlada, que es la inflación más baja de América Latina, una moneda posicionada en toda nuestra región, con inversiones internacionales que para este año se calcula que sean mayores a los 8.000 millones de dólares, con megaproyectos que van a transformar y mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Y podríamos hacer una extensa numeración de estos proyectos, no solamente Chancay, la ciudad aeropuerto y sendas, obras de mega infraestructura. Claro que los ciudadanos honestos están involucrados en el crecimiento del país, pero quienes pretenden generar inseguridad son precisamente quienes vulneran la libertad de los ciudadanos de transitar libremente. La protesta es un derecho legítimo de los ciudadanos. La libertad de expresión es un derecho que se encuentra plenamente garantizado con este gobierno. La libertad de prensa de igual manera. Basta con visualizar cualquier titular, cualquier primera plana de cualquier medio de comunicación para verificar y corroborar que este gobierno defiende la libertad de expresión, la libertad de prensa. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación.